que ha sacado el diario El Comercio hoy día, acerca de la posibilidad de que el Perú tenga 6 aeropuertos con conexiones internacionales, ¿no? Lo que sean hubs regionales, ¿no? Y más allá de Lima, que otros aeropuertos y que otras ciudades podrían albergar una situación como esta, ¿no? Evidentemente, Perú, por un tema geográfico, y Lima en particular, tiene una posición privilegiada en la región y es usado como hub de varias aerolíneas regionales, no siendo punto de parada obligatoria para el tránsito que viene del norte al sur, tanto de Centroamérica hacia el sur de Sudamérica, ¿no? Y evidentemente esto lleva también a preguntarse por el crecimiento económico, y no solo el crecimiento económico, sino el crecimiento turístico que se tiene proyectado y que ha habido en los últimos años, ¿por qué no otras ciudades, tanto del norte del Perú como del sur, puedan volverse también en centros de conexión internacional, ¿no? Uno piensa inmediatamente en el Cusco, está trabajando un aeropuerto en el Chinchero que poco a poco se va sacando adelante, ¿no? Para recibir vuelos internacionales, que es importante porque evidentemente el mayor flujo de turistas viene, los que no son de negocios, vienen a Cusco a ver a Machu Picchu, ¿no? Entonces la pregunta pasa por ahí, ¿no? También está la posibilidad de Iquitos, ¿no? Una posición alejada de lo que es el usual tránsito aéreo en el Perú, pero que tiene una posición privilegiada por su cercanía con ciudades del sur de Colombia, ¿no? Su cercanía a Ecuador también y a Venezuela, y que también es usado por Copa también como un punto de encuentro, ¿no? Vamos a ver algunas cifras de lo que se viene invirtiendo, ¿no? Porque la primera gran pregunta, ¿no? Y lo que un poco busca resolver este informe es ¿qué es, o sea, qué tan posible es en realidad que los aeropuertos hoy en día puedan volverse en estos centros, ¿no? Que tal vez es la primera pregunta a hacerse antes de preguntarse si las ciudades están preparadas para poder ser, y también que cuánta sea la posibilidad, ¿no? Porque 6 centros de conexión internacional también suena mucho, tal vez, ¿no? Se entiende que Lima lo sea por la capital y porque sí tiene un flujo de 13 millones de pasajeros el año pasado, ¿no? Vamos a ver luego unas cifras, pero es interesante pensar en otros aeropuertos, ¿no? Y podemos ver evidentemente el potencial de conexiones que tienen ciudades como Piura y Iquitos, ¿no? En el norte del Perú, que podrían juntar evidentemente lo que es Piura con ciudades ecuatorianas, ¿no? Que ya hay, digamos, una conexión más fuerte en los últimos años, y ha habido bastantes proyectos de conexiones directas entre Piura y ciudades del sur del Ecuador, lo mismo con Iquitos, ¿no? Les comentaba lo de Copa, y bueno, por el lado del sur, ¿no? Del Perú está la opción de Tacna, Cusco y Arequipa, ¿no? Evidentemente en ellos se está haciendo una fuerte inversión. Aeropuertos Andinos del Perú, por ejemplo, invirtió $15 millones en la ampliación del terminal en la Ciudad Blanca, ¿no? Que cada vez recibe a más pasajeros, y vamos a ver un momento una gráfica con el número de pasajeros que han habido en estas ciudades, y evidentemente, a menos en la primera pregunta que se puede hacer, ¿no? ¿Qué tan posible desde el punto de vista de la infraestructura que hay hoy en día en los terminales aéreos del Perú el pensar en que existan estas conexiones, ¿no? Que sería un tema interesante, pero que, a menos desde mi punto de vista, es un poco ambicioso para el posicionamiento que tiene hoy día el Perú, ¿no? El Perú está lejos de ser un país como Estados Unidos o, digamos, México, otros países que tienen varias conexiones y que son puntos de partida para otros países, ¿no? En el caso de Estados Unidos es un país donde están conectados casi todos los países del mundo, ¿no? Y es una parada casi obligatoria si es que vas a ir al hemisferio norte, si vayas a Europa o vayas al Asia. Entonces, tal vez pensar en 6 centros de conexión aérea, terminales aéreos de conexión internacionales, es bastante exagerado, ¿no? Tal vez uno más sí, tal vez 2 más sí, pero en todo caso vamos a ver lo que respondía a la segunda pregunta, ¿no? Si es que las ciudades están en la capacidad de volverse estos centros de conexión internacional, ¿no? Evidentemente Lima lo es por la capital, por la cantidad de personas que viven, los servicios, pero otras ciudades tal vez no están preparadas para albergar, a recibir una cantidad de turistas que evidentemente, si bien van a hacer conexiones, puedan tener que quedarse en la ciudad. Y vamos a ver las cifras del número de visitantes que han tenido estas ciudades en lo que fue el año pasado, ¿no? El año pasado, hablando del 2012, ¿no? Evidentemente Lima se lleva de encuentro a todos, ¿no? Con 13 millones de pasajeros llegados en el 2012, Cusco bastante lejos, con 1.8 millones de personas recibidas en 2002, Arequipa 1.2, y luego Loreto, en este caso Iquitos, ¿no? Piura y Tacna, ¿no? Con 734.000, 627.000, 280.000 pasajeros recibidos en estas ciudades en el 2012, ¿no? Ante este panorama, queríamos conversar con Carlos Canales, el expresidente de Canatur, experto en este tema, su opinión acerca de este tema. Vamos a conectar con él más adelante,
Pero bueno, viendo los gráficos, evidentemente el gran tema pasa en el gran diferencial que hay entre Lima y Cusco, ¿no? Lo de Cusco se debería poder resolver a partir del próximo aeropuerto de Chinchero, ¿no? Con las conexiones internacionales existan, ¿no? Mientras que el caso de Arequipa, que viene un poco más retrasado. Por acá lo interesante es que si se analiza esto, solo tenemos del norte de costa a Piura, ¿no? Con poco más de 500.000 de personas. Entonces es posible en todo caso esto de tener 6 centros de conexión internacional. Y estamos con Carlos Canales, presidente de Ganatura, quien nos saludo. Carlos, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. No, gracias a ti por atendernos. Mira, como comentaba, este tema, ¿no? De los 6 conexiones, posibles conexiones aéreas internacionales en el Perú. Entiendo yo que Lima ya lo es y está camino a hacerlo, además de una aerolínea ya lo tiene como un hub regional, ¿no? Pero qué tan factible y posible e incluso necesario es que otras ciudades que tengan un tráfico más bajo, como el caso de Iquitos o el caso de Piura, lo puedan ser en el corto plazo, en el mediano plazo incluso. Mira, uno puede desear tener 2, 3, 4 o 6 hubs a nivel nacional de interconexión para vuelos internos, para vuelos intermedios o para vuelos de largo alcance, siempre y cuando exista masa crítica. Eso significa cuando exista un volumen de pasajeros que hagan ser rentables ese destino y que permitan un movimiento de pasajeros y mercancías que justifique que las aerolíneas puedan instalarse en esa zona y poder obviamente desarrollar vuelos que interconecten mejor un país, ¿no? Sí, y esa es la gran pregunta, porque por ejemplo Piura recibe un poco más de 500.000 de personas, recibió el año pasado un poco más de 500.000 de personas, y es un aeropuerto que se ha trabajado, que ha cambiado muchísimo. Yo estuve en Piura hace un par de años, y a lo que era antes, evidentemente hay una mejora en infraestructura del terminal aéreo, pero Piura no termina de tener una oferta atractiva para el público extranjero, no más allá de Máncora, que es conocido tal vez a nivel regional y en verdad no tanto, ¿no? En realidad no lo veo yo, al menos a Piura, como un centro en verdad de conexión internacional que se pueda al menos pensar que igualar a Lima o en todo caso igualar al Cusco, ¿no? Que en realidad es, digamos, una ciudad que sí tiene un nombre ganado afuera por Machu Picchu, que la gente sí llega al Perú pensando en ir al Cusco, y que un centro, o sea, y que pensarlo como un centro de conexión internacional sí tendría más sentido incluso que Piura o Arequipa o Tacna, ¿no? Claro, el tema viene por desarrollos de hubs intermedios o hubs regionales para el mercado interno.